Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos con el doctor Edgar Nieto, quien es traumatólogo ortopedista. Doctor, de verdad que es un honor tenerlo una vez más. De verdad que el público también lo clama de la misma manera, porque de verdad que los comentarios son bastante positivos, bastante entusiastas por escucharlo, ¿no? Porque habla la voz de la experiencia en esta área, sobre todo, doctor. Muchísimas gracias por aceptar de nuevo esa invitación. Y esta vez vamos a tocar un punto bastante interesante, porque los papás, sobre todo primerizos, vamos a hablar de esas lesiones en niños en esa etapa de crecimiento. Muchos papás, todos queremos que nuestros hijos sean futbolistas profesionales, beisbolistas profesionales y, en fin, no cuidamos su salud a nivel de hueso, que es tan importante, sobre todo si no se hace en esta edad, sobre todo, ¿no? En esta edad, por el futuro que se le aproxima, si no se toman las medidas acordes. Por eso que yo quisiera, doctor, que explicase cuáles son esas lesiones más comunes que se denotan casi siempre en esta edad, en la edad donde el niño comienza a tener esas actividades extracurriculares a nivel deportivo, por ejemplo, y bueno, para que los papás estemos entonces todos atentos, porque hay muchas lesiones y entonces es importante llegar en el momento preciso, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo y estamos muy contentos de poder hablar de un tema que siempre nos apasionó, que es la parte de la medicina deportiva y en concreto de la traumatología deportiva. En alguna oportunidad quisimos hacer un programa en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y bueno, estuvimos acá en Suecia durante 3 meses en Linköping preparando un programa, a ver, y bueno, por razones que no vale la pena comentar, porque son razones muy ridículas, pues no se dio ese programa y lamentamos, pues después muchas de las cosas cambiaron en Venezuela y ya Sí. creo que no va a ser tan sencillo. Empecemos con el niño. El niño es verdaderamente, los padres siempre queremos explotar al niño al máximo y no esperamos que su crecimiento y su desarrollo sea acorde. Hay ya patrones muy bien establecidos del desarrollo. Normalmente a los 4 años el niño tiene la capacidad ya de pararse en un solo pie. En ese momento, cuando el niño que empezamos a jugar con él, que se pare en un solo pie y haga los juegos esos de con un solo pie, ese es el momento en que el niño puede lo podemos comenzar a involucrar en alguna actividad deportiva, pero como juego, como parte de un juego, no como una actividad deportiva en sí. Es decir, ponerlo a que toque una pelota, le compramos, si nos gusta el béisbol, le compramos un bate y lo ponemos a que batee y le echamos la pelotica y lo ponemos a correr con la pelotica, pero como juego. Es decir, como una actividad no deportiva, sino como un juego. Y poco a poco, pues, vamos viendo si el niño se va adaptando a esa situación. Hoy se estima que entre los 7 y los 9 años es la edad para involucrarlo ya en una actividad deportiva formal. Y esa actividad deportiva formal, pues, es muy interesante, muy buena, porque en el día de hoy los preparadores físicos, los entrenadores, pues tienen una capacidad para saber cómo llevar al niño durante todos esos años para que explotar, conocer cuál es el potencial, porque lamentablemente no todos los niños van a llegar a ser futbolistas profesionales, no todos los niños van a llegar a ser estrellas, sino es una etapa muy normal de su evolución. Pero este profesor tiene que conocer cómo prepararlos, cómo entonces llevarlos, mejorar la parte de física, la parte de muscular, cómo mejorar la coordinación motora, cómo hacer lo que el niño vaya aprendiendo poco a poco a estar
concentrado en lo que va a hacer, que es uno de los grandes problemas que uno ve, que muchos de los niños pues, no se concentran en lo que están haciendo, y eso el profesor los va guiando de esa manera, ¿no? Hoy en día incluso, pues, incorporan el yoga, el tai chi a esas actividades deportivas, porque el yoga le da mucha tranquilidad espiritual a la gente, le da mucha concentración, es decir, de alguna manera ayuda a que si el niño va a ser deportista en el futuro, pues ya vaya adquiriendo una concentración. Alrededor de los 11 años ya se puede decir que el niño entra entonces a hacer, formar parte de un equipo de fútbol en la zona donde viva. Acá incluso me parece muy bien cómo llevan a los niños aquí en Europa, porque en primer lugar exigen que el niño tenga que tener un certificado médico obligatorio. En segundo lugar, que si va a hacer alguna actividad deportiva, tenga el equipamiento adecuado para esa actividad deportiva. Y en tercer lugar, por supuesto, que el sitio donde va a hacer la actividad deportiva también sea adecuado, las canchas de buena calidad, es decir, toda una cantidad de requisitos que uno pues no ve en los países del tercer mundo, como se llama. Tú ves allá a los muchachos jugando en terrenos inadecuados, sin zapatos, sin nada. Y bueno, y a uno le llama mucho la atención porque acá en el fútbol profesional europeo, la cantidad de africanos o sudamericanos que vienen a jugar son importantes. Y ellos, por supuesto, no tuvieron ni consulta médica previa, ni carnet de médico, ni zapatos adecuados, y sin embargo, pues son unas estrellas, por lo menos particularmente en el fútbol, que es uno de los deportes que a uno le gusta. Ese niño que entra en la actividad deportiva, pues puede ser expuesto a muchas lesiones, porque todavía está en crecimiento, y empezamos a ver lesiones que se pueden producir a nivel del pie, sobre todo porque recuerda que en la estructura anatómica, pues hay los huesos, hay los cartílagos de crecimiento, hay los ligamentos, hay los músculos, tendones, ligamentos, ¿no? Es decir, todo un grupo de elementos anatómicos que se pueden lesionar, que pueden ser susceptibles de lesionarles si, como te decía anteriormente, si no se lleva de manera correcta el entrenamiento y la preparación física de ese niño. Las lesiones más frecuentes en los niños ocurren a nivel de la rodilla. Recuerda que la rodilla es una articulación muy importante, formada por la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, y que tiene en su interior, por supuesto, el cartílago articular, tiene los meniscos, tiene ligamentos, dos ligamentos muy importantes que son los cruzados y los ligamentos laterales, colateral medial y colateral lateral. Y por supuesto también tiene un hueso, un tercer hueso que se llama la rótula. La rótula a su vez tiene dos tendones muy importantes, que llaman el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano. En los niños, ese tendón rotuliano puede producir lesiones, o bien el tendón rotuliano va desde la rótula hasta la tibia, hasta la tuberosidad anterior de la tibia, así se llama. Y ese tendón se puede lesionar a nivel de la rótula, y hay que tener siempre observarlo porque es una lesión importante, o a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, que es la más frecuente. Incluso muchas veces se produce un cuadro que se llama osteocondritis, que tiene un nombre propio, se llama Hut-Slater, que de repente el niño se queja de que nota aumento de volumen de esa zona con dolor, se le hace una radiografía y se ve como hay desprendimiento de parte del cartílago de crecimiento. Tratamiento que se hace solamente manejándolo con mucho cuidado, manejándolo ortopédicamente, y evoluciona muy bien. Muchas veces tenemos en la rodilla las lesiones de menisco, incluso hay lesiones que son congénitas, que nace el niño con alteraciones anatómicas del menisco, se llama el menisco discoide, y
la abuela, que son las abuelas son las que siempre se dan cuenta de los problemas de los niños, la abuela nota que de repente cuando camina tiene un clic, y le llama la atención al papá, a la mamá, le dice, mira, cuando camina yo le oigo que tiene un clic, tú no tuviste eso, ni tus hermanos tuvieron eso y él lo tiene. Y es importante entonces diagnosticarlo porque muchas veces necesita tratamiento quirúrgico. Esa parte. Sí, sí. Las lesiones de los cartílagos de crecimiento a nivel de la rodilla, tanto en la tibia como en el fémur, el más importante es el fémur, hay que vigilarlo con mucho cuidado porque pueden con el crecimiento producir deformidades. Es decir, lo que se llama el genus valgo, que es la tendencia a unir la rodilla, o el genus varo, que es la tendencia a separar la rodilla. Por lesiones del cartílago que hay que tener cuidado. Muchas veces, pues, desde el punto de vista anatómico, pues uno tiene o genus valgo o genus varo, pero en este caso en particular es asimétrico, es decir, es una sola rodilla la que tiene el problema. Entonces queda con la rodilla en varo o la rodilla en valgo y es importante. También se ven las lesiones que el médico siempre que tiene que estar pendiente y el entrenador también a nivel del fémur, a nivel del cuello del fémur. Alrededor de los 8 años se puede ver una lesión, una necrosis aséptica de la cabeza del fémur que se llama enfermedad de Pertes y que muchas veces pues el niño está unos días cojeando, si no se le hace una radiografía no se diagnostica y después más adelante cuando llega adulto pues es causa porque ya la cabeza no crece de la misma manera redondita sino que crece plana y llega cuando alrededor de los 25 años pues tiene problemas importantes para caminar, dolor, cojera y muchas molestias que necesita entonces cirugía. La cirugía es ponerle una cadera nueva. Imagínate a los 25 años, a los 30 años, 35 años que te tengan que poner una cadera nueva. Y todo porque, bueno, no hubo suficiente rapport entre el niño, el profesor, los papás del dolor, consideraron que era un dolor cualquiera y siempre que está vigilando ese tipo de dolor en los niños. Ahora, doctor, hay un estudio donde es alarmante este porcentaje, más del 86% de las lesiones en niños alrededor del promedio en edades a los 13 años, fíjese que usted ya dijo a partir de los 11, cuando ya comienzan esas actividades como disciplina deportiva, ¿ok? En términos generales, y la mayoría de las lesiones ocurren en el entrenamiento. Es alarmante porque supuestamente en el entrenamiento, para eso dice la palabra, entrenar, ¿no? Allí es donde se deben tomar las medidas más drásticas desde todo punto de vista, porque se sabe que, bueno, después cuando venga el partido, la competencia, etcétera, etcétera, preparado, ¿no? Es lamentable esto porque, por ejemplo, en las disciplinas de fútbol, porque es el más común, vamos a verlo así, sobre todo agonísticamente, que entrenan todos los días, no es posible que las lesiones se ven en estos momentos de entrenamiento. ¿Cuáles cree usted que serían entonces las causas, doctor? Porque fíjese, muchas personas, bueno, en Venezuela, por ejemplo, yo notaba como en los entrenamientos en el fútbol no utilizaban canilleras, por ejemplo, y cuando iban a entrenar, ciertamente en ciertos momentos hacían como esos juegos amistosos, pero que cuando es a nivel agonístico, ellos no se controlan el hecho de que no es amistoso, es a nivel de entrenamiento, no, le dan duro. Entonces, ahí es donde vienen las lesiones terribles y severas, ¿no? Porque si no tienes canilleras y te dan una patada en la tibia, por ejemplo, como usted lo está diciendo, son lesiones sumamente graves. Entonces, ¿cuál cree usted por qué este estudio está ya demostrando que ya casi el 90% se da en los entrenamientos? ¿Por qué está pasando esto, doctor? ¿Cuáles cree usted que serían las causas fundamentales donde estén arrojando estos números alarmantes? Bueno, fíjate que el entrenamiento de manera normal, todo entrenamiento tiene que comenzar con lo que se llama el estiramiento muscular. Al comenzar, tiene que comenzar a hacer estiramiento y la parte de tonificación muscular. Es decir, así se debe comenzar, lo que llaman el calentamiento. Estiramiento y calentamiento primero. Y las recomendaciones, había muchas dudas hace años sobre si al final del entrenamiento había que hacer lo mismo, estiramiento y calentamiento, y hoy en día
prácticamente una regla. El estiramiento y el calentamiento al comenzar y al terminar la actividad. El preparador físico, porque esta parte le corresponde al preparador físico. Todo equipo tiene un entrenador, tiene su médico, tiene su enfermero, y tiene que tener un preparador físico. El preparador físico tiene que hacer primero una evaluación de las características musculares del niño, cuáles son. No todos los niños son robustos, hay niños que son delgados, que tienen su buena musculatura, pero una musculatura delgada no son voluminosos, no son fisicones como lo llamaban en alguna oportunidad, sino que tienen unas características muy especiales. Eso lo debe evaluar el preparador físico. El preparador físico tiene que empezar y tomar, entonces, decirle, bueno, vamos a fortalecerte estos grupos musculares primero, vamos a hacer cuádriceps, vamos a hacer la parte posterior de la pierna, etcétera, etcétera. Él tiene que determinar exactamente a dónde va a centrar la preparación física, porque muchos ponen el lote y todo el mundo va a hacer lo mismo. Dele 10 vueltas corriendo a la cancha, todo el mundo. Todo el mundo tiene que hacer esto. No, lamentablemente, cada grupo tiene que tener un entrenamiento diferente. Y eso por eso los preparadores físicos, que son muy buenos, tienen esa posibilidad de ir dirigiendo por grupos, no por bulto, porque lamentablemente la mayoría de las lesiones que se ven en los niños, que después lamentablemente lo condena de por vida, ya no pueden volver a ser, bueno, podrán jugar por diversión, pero ya no son como atletas. Como carrera. Como carrera, pues son producto muchas veces de eso, de los malos preparación, de la mala preparación física que tienen. Yo hacía un comentario hace rato sobre la importancia de la concentración. El niño, tú le tienes que enseñar a que se tiene que concentrar en él primero, ¿no? Es decir, aprender a respirar adecuadamente. Y afortunadamente, ese es mi punto de vista, yo no soy especialista en yoga ni nada de eso, pero creo que el yoga le da una muy buena posibilidad a esos niños de ir aprendiendo a la concentración física, aprender a respirar, aprender a tranquilizarse, aprender a oír, porque muchas veces no oímos. El profesor nos dice, mira, hagan esta cosa y yo como niño hago lo que a mí me parece que tengo que hacer. Entonces, esos detallitos son muy buenos y posiblemente evitan las lesiones. La concentración es fundamental en un deportista. Yo no sé si tú has visto en el fútbol cuando alguien, por ejemplo, va a disparar un penalti, vele los ojos. Sí. Para que tú veas cómo está concentrado en lo que él va a hacer. Ahí tú te das cuenta que ese va a ser, por lo menos el mejor gol de su vida va a ser ese, porque está metido ahí, se está recordando cómo tiene que hacerlo. Es excelente, excelente. Yo pienso que uno de los pilares fundamentales de la actividad deportiva es eso, concentrarnos en nosotros mismos, en lo que hacemos. Y evitamos las lesiones. Claro. ¿Qué opinas sobre la hidratación? Como niños, al fin y al cabo, inclusive hasta los adolescentes son muy proclives a no hidratarse. Yo quisiera que dijese qué papel, o si juega o no juega un papel fundamental la hidratación durante el entrenamiento, doctor. Es fundamental la hidratación. Antes, durante y después. Es decir, durante el entrenamiento siempre va a haber un periodo de descanso. En ese momento se tienen que hidratar, ¿no? Y solamente agua. En algunos sitios dan agua con edulcorantes. Es posible. Yo no soy muy amante de dar muchos azúcares, ¿no? Pero de repente algunos se sienten mejor cuando toman el agua con un azúcar
Y bueno, eso también se debe respetar, pero normalmente se le debe dar agua solamente. Y antes, como te digo, durante y después del entrenamiento. Y insistir mucho que en la casa, con las comidas, tiene que tomar agua. Tiene que tomar agua. Con el agua, las lesiones estarían menos proclives, doctor. La buena hidratación, ¿no?, permite que el músculo también tenga mejor aporte, que el músculo tenga mejor calidad. Eso es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Porque si tú le preguntas a un especialista, pues tú te bebes 1 litro de agua y al cabo de rato vas al baño y lo eliminas, es decir, se elimina. Pero ese periodo que permanece el agua hace muchos aportes, permite que los electrolitos lleguen correctamente a la parte muscular, que es lo importante, que es que tenga ese elemento para sus músculos, es decir, que todos los electrolitos, todas las proteínas, todo lo demás lleguen tranquilamente a sus músculos. Por eso es fundamental la hidratación. Doctor, Pero recuerda que con la actividad deportiva se pierde mucho líquido. Uno veía en los entrenamientos a futbolistas profesionales que algunos perdían entre 5 y 8 kilos durante un entrenamiento por la deshidratación. Entonces eso se recuperaba de inmediatamente al darle el líquido ya recuperaba. Pero tú te imaginas que alguien pueda perder 5 kilos y en alguna oportunidad había uno que perdió 8 kilos durante un entrenamiento, claro, en Mérida, al mediodía, con el sol, pues se imagina cómo puede ser, pero es importante. Y eso se recupera inmediatamente después tomando líquido. Tomando líquido. Doctor, vamos a hacer un paréntesis. Necesito que baje el volumen a su computador o a su teléfono porque me oigo en retorno. Ok, ya lo voy a bajar aquí, ya aprendí, ¿sabes? Ah, perfecto. Ya va un momentico aquí creo que está. Aquí está. Lo vamos a poner aquí. Y a ver si me oyes bien ahí. Sí, perfecto. Yo lo escucho muy bien y me escucho bien. Doctor, esas molestias, sobre todo en los niños, porque me centro en el fútbol, porque desgraciadamente en el fútbol son las lesiones más drásticas y que cortan la vida inclusive del deportista, valga la redundancia. Cuando desde pequeño comienzan ese furor, como todo niño, 8 años, 9 años, a darle esas patadas y vamos con la pelota y vamos con la pelota, siempre, comúnmente hay esas lesioncitas o esas molestias a nivel de aductor. Son esas molestias, doctor, que se quitan pero muy lentamente. ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué casi todos los niños tienen alguna molestia en el aductor? ¿Cuál es ese toque donde puede detonarse eso? ¿Cómo sería o cuál sería la causa per se de por qué esas molestias tan comunes a la hora en esta parte del cuerpo? Sí. Bueno, el aductor es uno de los músculos importantes que tenemos a nivel del miembro inferior y particularmente en el fútbol forma parte fundamental del golpe para la pelota. Es decir, Claro. para poder disparar con el pie en esta posición, pues lamentablemente el aductor juega un papel fundamental. Si, como te digo, si el preparador físico no tiene suficiente cuidado con ese niño para enseñarle, en primer lugar, cómo fortalecer su aductor. Esto lo llamamos músculo de la virginidad, porque son los que cierran las piernas, ¿no? Entonces tienen que hacer ejercicios que vayan destinados a abrir las piernas. Entonces eso fortalece mucho el aductor y a cerrar las piernas. Hay incluso ahorita hay equipos de multifuerza que permiten hacer un fortalecimiento casi al 100% de los aductores. Y bueno, y entender que si se lesiona el, el equipo médico, el equipo de enfermería, tiene que hacer lo siguiente. En primer lugar, ponerlo en reposo. En segundo lugar, colocarle hielo
y mejor el hielo con compresión, porque el hielo disminuye el sangramiento. Cuando se lesiona un músculo, sangra. Y ese hematoma depende de la intensidad, ese hematoma depende de la gravedad de la lesión. Entonces se le coloca hielo bajo compresión por lo menos 72 horas, pero las primeras 24 horas son fundamentales. Y un consejo es que se vaya a la casa, se acueste y mantenga la pierna elevada. Eso, solamente con eso ya empezamos a garantizar que va a evolucionar bien. Es decir, reposo, hielo bajo compresión y elevación de la pierna. Por eso es la parte fundamental. Y después, como ya el preparador físico sabe que se lesionó ahí, entonces una vez que comience la rehabilitación, entonces sabes dónde tiene que hacer más esfuerzo para ir logrando que el músculo no vuelva a formarse como músculo, queda una cicatriz, pero que esa cicatriz permita que el músculo vuelva a tener la misma fortaleza anterior. Y hay una cuestión muy importante. No se le debe dar antiinflamatorios cuando tienen una lesión muscular, porque los antiinflamatorios alteran la cicatrización y retrasan todo el proceso. Si tiene mucho dolor, se le da un analgésico, paracetamol o algo así por el estilo, pero no se le debe dar antiinflamatorios no esteroideos. Algunos incluso tienen costumbre de inyectarles cuestiones ahí, y eso es lo peor que se le puede hacer a un niño o a una persona que se lesione un músculo. Qué increíble, doctor. Y casual, estoy completamente segura que todo el mundo tomaba esas medidas de tomar antiinflamatorio. Qué importante, pero nunca es tarde. Doctor, cuando, ¿qué pasa con, vuelvo a los niños y volvemos incluso, usted dijo, por ejemplo, en cuanto al fútbol, el aductor es un ABC y vital para la disciplina. Es como en el béisbol, la parte del hombro, que hay que cuidarlo muy bien, ¿ok? Ahora, volvemos a los niños, el sobrepeso. Yo he notado, aquí yo no hablo como periodista, hablo como mamá, inclusive, yo he notado cómo niños con sobrepeso ejercen disciplinas, inclusive a nivel agonístico. Hablo yo de niños, puede ser 13, 14, 15 años con sobrepeso a nivel agonístico. Pero como usted dice, comenzó al principio, ¿no? Explotan al niño en términos generales para sacarle provecho por su destreza. ¿Qué pasa con el sobrepeso? El sobrepeso podría jugar un papel también fundamental en las lesiones, doctor, en el deporte en general, porque yo pienso que el sobrepeso es en contra de todo en nuestra vida, pero cuando uno va a asumir una responsabilidad, alguna disciplina, siempre ya va creciendo, le gusta como disciplina y llega un momento que es a nivel competitivo y obviamente eso va creciendo, inclusive en el béisbol. En el béisbol, por ejemplo, he notado como hay beisbolistas que son doble, no tanto de musculosos, tiene un sobrepeso que se evidencia, se evidencia. Ahora, a nivel futbolístico, a nivel profesional, quizás le exigen de que tienen que tener una dieta férrea, pero antes de ser profesional, yo veo a muchos jóvenes con sobrepeso asumiendo un rol agonístico y lo que interesa es el joven, no tanto si lo va a hacer a nivel profesional o no, sino el joven que es una bomba de tiempo dentro del campo, ¿no? Yo no sé qué opinión tiene usted acerca si el sobrepeso juega también un papel importante a la hora de ejercer una disciplina, desde pequeños inclusive. Sí. Es una pregunta muy buena, ¿no? Porque biomecánicamente se dice que por cada kilo de exceso de peso, cuando camina, son 3 kilos sobre las articulaciones, sobre todo, especialmente sobre la rodilla. Eso es biomecánicamente. Pero si corre, llega a ser hasta 8 kilos sobre la articulación. Entonces, si tenemos un niño que tenga sobrepeso, ya lo estamos exponiendo a que pudiera tener lesiones a nivel de las articulaciones y de manera especial sobre la rodilla. Por eso creo que se insiste mucho en recordar que si el niño es obeso, el adolescente será obeso, el adulto será obeso y por supuesto nosotros los ancianos también vamos a ser obesos. Entonces, de alguna manera hay que llevar a ese niño, al niño, empezando por ahí, a que
tengas una alimentación balanceada, porque el problema es que en la casa lo llenamos de dulces, que los dulces dan energía. Resulta que los dulces no solamente dan energía, sino que también dan sobrepeso. Y entonces hay que cuidarlo. Hay que darle la cantidad de proteína, de lípido, de grasa. Hay que darle la cantidad necesaria de azúcares, pero no sobrepasar nada. Ni mucha proteína, ni muchas grasas, ni muchos azúcares. Porque sobre todo el niño, como nosotros, como yo también, amantes del dulce, pero como no te imaginas, ¿no? Y el problema muchas veces es que no solamente puede ser la obesidad, sino también enfermedades subyacentes. Hay que tener mucho cuidado con la diabetes. La diabetes infantil es un problema muy grave. Es Sí, como decir, señor. condenado de por vida un niño que tenga una diabetes, ¿no? Porque durante toda la vida va a tener que necesitar medicamentos. Entonces, eso es muy importante. Esa pregunta que hiciste es muy importante. Yo considero que en la casa es donde debe comenzar ahí. Tú estás interesado en que tu hijo sea deportista. Bueno, haz que el niño coma en la casa, porque muchas veces no sabemos qué va a comer ahí donde los vecinos. De repente se va para donde los vecinos y se come un pedazo de torta allá disfrutando. Pero en su casa tiene que tener una alimentación adecuada. Doctor, los calzados, vuelvo al fútbol. ¿Por qué? Porque vemos niños que es natural, es normal, se emocionan y van, por ejemplo, hay hay canchas que de grama artificial, hay gramas naturales, hay terrenos, por ejemplo, aquí en Europa, invierno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando el niño va con los tacos que se utilizan para grama natural, va a utilizar esos mismos calzados a una grama donde es artificial? Es indiferente? ¿Qué pasa con ese niño? ¿El calzado pudiera ocasionar también lesiones? Sí, lamentablemente. Cada calzado está adaptado para una actividad. Es decir, si vas a hacer en grama natural, tiene que tener unas características especiales. Si es sobre grama artificial, tiene que tener otras características especiales. Es decir, no se puede jugar con el mismo calzado en todas las canchas, lamentablemente. Claro, es un problema económico, entonces. Porque tú le tienes que, si tu hijo juega hoy o entrena hoy en grama y en grama natural y mañana tienes que ir a jugar en grama artificial, pues tienes que comprarle 2 pares de zapatos. Y algunas veces pues se consiguen zapatos de buena calidad, económicos, pero normalmente cuando van a jugar, entonces resulta que el compañero tiene unos zapatos ahí espectaculares, que son, como decir, la última Coca-Cola del desierto, y bueno, llega a la casa, mamá, me tienes que comprar esos zapatos, porque con eso sí juego, con eso sí voy a hacer goles. Y eso es normal, eso no es para verlo con desprecio ni nada de eso, sino que eso es normal. Entonces tú tienes que empezar a manejar, bueno, vamos, mientras ahorita vas a usar esto, pero con toda seguridad, para tu cumpleaños te los compro. El niño Jesús te lo va a traer, cualquiera de esas cosas. Es decir, irlo llevando, que demuestre que él puede jugar con los zapatos que tú le compraste, puede jugar igual que como juega su compañero que tiene los mejores zapatos que hay ahorita en el mercado, ¿no? Y una cuestión importante, aparte del calzado, es la protección de las articulaciones. Sobre todo el tobillo es una articulación que normalmente tenemos la tendencia a protegerla. Y por eso se recomienda muchas veces que enseñarlos a vendarse el tobillo, que se pongan las vendas antes de jugar, porque eso lo va a ayudar mucho en el futuro. Hay que comenzar desde niño a decir, mira, ponte la venda y te la tienes que poner como un 8, enseñarlo bien. Normalmente, como te decía, ese preparador físico sabe cómo ponerle la venda, pero es como decir, es casi una obligación que todos niños se venden el tobillo antes de hacer actividad deportiva o de jugar, ¿no? Eso ¿Con siempre lo hemos esto qué, defendido. con eso qué evitaríamos, doctor? Que se lesionen sobre todo, en primer lugar, los cartílagos de crecimiento del tobillo,
En segundo lugar, los ligamentos del tobillo. Los ligamentos del tobillo son fundamentales durante toda la vida, tanto del lado del peroné como del lado de la tibia. Y una oportunidad pudimos ver radiografía de jugadores profesionales ya de mucha edad y veíamos el tobillo y aquello estaba lleno de calcificación. Aquello. Uno decía, pero ¿cómo puedes tú caminar? Con eso que se ve en la radiografía, tú estarías caminando como cojo, ¿no? Caminaban normal porque ya se habían habituado. Fueron lesiones que fueron acumulando durante todos los años y que ahora, pues, uno debe tratar de evitar que eso ocurra. Claro, salud preventiva. Yo considero que los mismos fisiatras o el personal de apoyo en todos los equipos deberían tener esta información como protocolo, ¿no? A la hora de la preparación deportiva de cada individuo. De verdad que es bastante importante y resaltante esto, una salud preventiva muy, muy, muy marcante. Doctor, hay niños que tienen problemas con los pies, ¿en qué sentido? Que meten alguno de los dos. Ese niño pudiera estar apto, podría tener alguna contraindicación en algún tipo de deporte. ¿Qué hacer con esos niños? Bueno, yo te voy a hablar ahora de la parte de ortopedia, ¿no? Y de la parte de las abuelas. Porque las abuelas, cuando los niños comienzan a caminar, son las que se dan cuenta, mira cómo mete el pie, mira cómo saca el pie, ¿no? El problema más importante es cuando los niños meten los pies, que caminan como si fueran loritos, ¿no? Porque puede traducir un problema importante de que tienen una tibia rotada, ¿no? Dentro de su proceso evolutivo en el útero, o solamente es una actitud mental para caminar de esa manera. El médico, el ortopedista, tiene que evaluarnos muy bien clínicamente, si es solamente una actitud o verdaderamente es un problema de tibia intrarrotada. Y si vemos, se va a hablar como Edgar Nieto, ¿no? Lo que yo hacía. Si vemos esto, yo normalmente usaba calzado ortopédico para obligarlo a que empezara a caminar con los pies, llevándolo así. Si es un problema de actitud mental, solamente le digo a la mamá, mira, cámbiale los zapatos, pon el derecho a la izquierda. Y ponlo a jugar contra una pared con un balón. Que tiene que jugar siempre quedando así. De esa manera, en un año ya no tiene más problemas de ese tipo. Si es un problema de la tibia importante, pues lo que se lleva más tiempo, pero se corrige. La experiencia personal, no publicada, lamentablemente no la publiqué. La experiencia personal es que evolucionaban muy bien los niños con ese tipo de calzado. No necesitan llegar a cirugía. Además es que si llegan adultos metiendo los pies, lamentablemente le tienes que hacer una corrección. Es horrible, se caen. Claro, ahora doctor, ese niño que tiene este tipo de problemas, bien sea mental o bien sea a nivel funcional, ¿qué hacer con el deporte? Porque hay niños que juegan, por ejemplo, volvemos al fútbol y meten un pie, meten otro pie. ¿Qué tipo de zapato, qué tipo de calzado pudiera utilizar ese niño? Ya sí, ya tienen más de 7 años, ya es un problema, ¿sabes? Hay que dejarlos ahí, que sigan jugando. Ya, lamentablemente ya no se puede corregir. Solamente había que hacerle cirugía y yo particularmente nunca recomendé esa cirugía para corregir problemas menores. Tal vez problemas mayores sí se deben corregir, pero que siga. No va a ser nunca futbolista profesional porque lamentablemente no va a ser futbolista profesional, pero bueno, puede divertirse, puede pasar toda su vida jugando fútbol, muerto la risa, pero profesional sí no va a ser, ¿no? En los calzados, doctor, volviendo a los calzados, que me faltó esa parte, también el hecho de caminar con esos calzados en un piso normal es recomendable, no es recomendable, porque también volvemos a eso, los niños utilizan los zapatos, bien sea campos, el campo que donde es grama artificial, obviamente son semitacos que se pudieran utilizar para un piso normal, pero cuando ya son con tacos,
Se ven niños todavía que utilizan el piso normal, los tacos. ¿Eso es bueno, eso es malo, doctor? Bueno, volvemos al principio. El preparador físico tiene que enseñarle al niño a que cuando termina de su entrenamiento, tiene que quitarse los zapatos y ponerse una chancleta, lo que sea, unas alpargatas, lo que sea, pero con esos zapatos no va a caminar fuera de la cancha. Porque, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que se resbalen, por supuesto. Son zapatos que si en piso está pulido, pueden correr el riesgo de resbalarse, caerse y producirse alguna lesión importante. Es decir, esos no son para caminar, para hacerlo fuera de la cancha. Como tú dices, lo de fútbol sobre grama artificial, pues tienen otras características, pero tampoco, igualito. Se le debe decir al niño, quítate el zapato y ponte algo diferente para salir de la cancha. Y tú lo ves normalmente, tú lo ves incluso en el fútbol profesional, si alguien lo cambia, tú ves cómo llega inmediatamente y se quitan los zapatos. Es así. Sí, salen de la cancha. Doctor, vamos a colocar el escenario de la inconsciencia porque tenemos que llegar a todas las cabezas. Para eso es el canal, para formar. Y siempre estamos a tiempo. Esos papás, hablando de niños, y después que el mensaje le llegue también a ese adulto adolescente. Cuando las lesiones no se respetan el reposo, no se respeta el tratamiento o terapia, que a nivel de fisioterapia, por ejemplo, o X terapia que programen. ¿Qué pasa cuando se deja llevar eso y no importa, vamos porque estoy compitiendo, vamos porque yo no puedo faltar? Se toma un papel irresponsable e inconsciente. ¿Cuál es el pronóstico de ese deportista o de esa persona? Bueno, lamentablemente no va a tener una larga vida en el deporte. E incluso uno ve en muchos deportistas profesionales que de repente hubo un mal manejo de sus problemas que tenían y hemos visto en la cancha cómo de repente hubo uno muy famoso que en la cancha jugando fútbol se le luxó la rodilla porque tuvo muy mal manejo de su lesión. Él quería jugar y seguramente obligaba a que le tenían que poner alguna inyección, hacer alguna cuestión para él jugar y al final de cuentas pues terminó, perdió muchos meses y ya después ya no volvió a ser el mismo. Es decir, eso también es un consejo. Si tienes una lesión y te dicen que tienes que hacer esto, lo que yo te decía, tienes que hacer reposo, tienes que hacer el hielo, la elevación, todo lo demás lo tienes que hacer. Meterte aquí en la cancha. Primero es esto aquí, que lo que te digan lo tienes que hacer si quieres llegar a jugar, porque vemos algunos que no, que lo hacemos solamente pasar el rato, pero que no queremos ser futbolistas deportivos, no queremos ser beisbolistas, no queremos hacer nada de eso, sino pasar rato, bueno, no importa, haz lo que quieras, pero ya sabes que no vas a poder. Que si tu vida va a ser muy corta dentro de esa actividad deportiva. Es lamentable. Esos suplementos que venden, doctor, suplementos para de protección, eso hay muchos tabúes, muchos dichos y diretes que no, tómate esto antes para evitar así el hueso se protege, o cualquier cantidad de cosas que se recomiendan, sobre todo para estos deportistas que andan con ese ánimo, ¿no? Y quizás profesional, porque a nivel profesional sí el equipo tiene que velar por todo lo que toman, ¿no? Porque le hacen esas pruebas, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar del público en general, donde, bueno, se toman estos tipos de suplementos. ¿Serán recomendados, doctor? ¿No será recomendado? Hay ciertos suplementos, inclusive tú te tomas esto y te hidrata, te da los 10.000 electrolitos que necesitas después o durante. ¿Qué tan verdad es eso? ¿Son buenos o son malos? ¿Cuál es la verdad? Bueno, fíjate que particularmente nosotros nos basamos en lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Es decir, yo puedo decir que algo es bueno cuando veo artículos científicos que demuestran que trataron 3.000 atletas con tal producto y el atleta mejoró el rendimiento.
hasta ahora ninguno de los que están en el mercado. Y fíjate que no son vendidos, muchos de ellos no son vendidos como medicamentos, sino como suplementos. Y los puedes comprar ahí en el supermercado, los puedes comprar en cualquier sitio. Y lo venden por potes inmensos, así, unos potes del tamaño aquí de la casa. Bueno, la gente los toma, disfruta, ¿no? Son productos hiperproteicos, normalmente tienen mucha proteína y adquieren volumen. El problema de adquirir volumen es que cuando dejas de hacer alguna actividad deportiva, tienes que hacer actividad deportiva durante todo el año, el músculo disminuye de tamaño, pero el volumen persiste. Entonces ese volumen se llena de grasa. Entonces vas a ser alguien voluminoso, vas a tener mucho volumen, pero de grasa. El músculo desapareció. Eso es un problema. Con los niños, como te decía, la alimentación balanceada tiene que estar balanceada. Nosotros somos partidarios que los niños tomen mucha leche, con sus derivados, el yogur, Claro. leche agria, lo que quieran tomar, pero queso, deben comer mucho pescado, sardinas son muy buenas para niños. Sí, toda una cantidad de alimentos se consiguen normalmente en el supermercado que le brindan todo el apoyo. Quiere decir que con eso es suficiente. Doctor, ¿cuál sería la edad ideal? Porque también está esa parte de la adolescencia donde, bueno, están las hormonas alborotadas, hablo yo sobre todo del varón, y quiere entonces meterse en el gimnasio porque yo quiero ser más fuerte, yo quiero ser el mejor de todo y yo, ¿ok? Así me garantiza entonces mi desempeño en el fútbol, béisbol, natación, en todo. ¿Cuál sería la edad ideal para que el niño o ese adolescente pueda ir a un gimnasio, a ir fortaleciendo ese músculo con el deber ser, como el deber ser? O sea, ir de abajo hacia arriba, sin suplementos, sino como tiene que ser. Sí. Bueno, una edad buena es a los 11 años, es decir, en la edad prepuberal, eso que estás hablando ahí, cuando se te viene la tormenta hormonal, tanto los hombres como las mujeres más precoz que los hombres normalmente a los 15 es cuando comienza su tormenta hormonal, 15 y 16 años, pero es muy importante. ¿Quieres mejorar la musculatura? Perfecto, ve a un gimnasio, ve a un profesor que te dirija bien cómo hacer todos los tipos de musculatura, desde el cuello hasta la punta del pie, pero bien dirigido. Y 11 años es una edad muy buena para comenzar eso. Muy bueno, muy bueno. Adquiere y bien dirigido, adquieren una muy buena figura física. Porque hay esos tabúes decían o se dice o se decía, ya a partir de aquí no, de que bueno, si lo haces antes de que como estás creciendo te puedes pasmar o se puede pasmar ese crecimiento. Ah, es una buena Entonces se observación. quedan... Eso es una buena observación, ¿sabes? Porque por eso conversamos, va a ir a un gimnasio a hablar con el profesor para que le haga su programa. No se va a poner en la casa a empezar a levantar pesos no acordes con su tamaño, con su masa, con su tamaño y con su peso. Tienes que tener un porcentaje. Normalmente se dice que tú debes levantar hasta el 10% de tu peso corporal como ejercicio, porque el ejercicio no es volumen, es repetición. ¿No es? Y cuando tú repites, tu musculatura va adquiriendo lo que se llama el tono y el volumen. Si tú agarras demasiado peso, por supuesto la musculatura va aumentando de tamaño y es cuando se producen las lesiones. Porque eso que dice, si lesionas el cartílago de crecimiento, probablemente era lo que te permitía crecer. Tú usaste demasiado peso, no vas a poder crecer, te vas a quedar parado. Sí, eso es lo importante. Sí, pero no. Si haces todas las cosas de manera correcta, muy bien. Le digo, va al gimnasio, eso le dice, bueno, vamos a hacer puesto ejercicio. Y mira, adquieren una muy buena masa muscular. Y le va a servir para toda la vida. Claro. Si no sean deportistas profesionales, les va a servir.
Claro, claro, inclusive que habíamos hablado también de la osteoporosis, en hombres también sufren osteoporosis y creamos ese banco de calcio, ¿no? De calcio para que no sufran entonces de esta terrible calamidad como la osteoporosis. Doctor, de verdad que fue un placer, muy, muy clara su explicación, muy importante, de verdad que bastantes detalles importantísimos, me llamó mucho la atención esos antiinflamatorios, porque normalmente yo me incluía y tomaba porque yo siempre fui también practicadora, sobre todo de gimnasio, ¿no? A nivel, y utilizaba antiinflamatorio, utilizaba, tiempo pasado. Qué importante lo que ha dicho, porque bueno, primero la salud, ¿no? Antes que todo y sobre todo que esa lesión no sea grande. Fíjese que como increíblemente, como el antiinflamatorio puede agrandar ese escenario, ¿no? Esa lesión. Qué importante eso y sobre todo creamos a través de esta entrevista esa parte de formación. Aquí en Europa, sí, como usted dijo, están muy bien preparados los equipos en general en todas las disciplinas. Ese certificado médico es obligatorio en todas las disciplinas. Esperemos que en Venezuela llegue también esto así, que no se da hasta ahora, pero a nivel mundial pienso que hay que primero velar por la salud del deportista antes de cualquier cosa. Respetar esos reposos y muy importante también lo que usted dijo y bueno, crear conciencia a través de la concentración en cada deporte, en cada disciplina y yo creo que es una parte valiosísima. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, yo estoy en Médicos Venezolanos Online, cualquier cosa, pues, estamos a la orden. Muchas gracias por la entrevista y me siento muy contento. Muchísimas gracias. Para mí es un orgullo, doctor, y seguramente estaremos en otra próxima oportunidad porque a nivel de hueso hay mucho de qué hablar. Así que le deseo mucho éxito y estamos en contacto hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.